Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros auditores y auditoras que sintonizan a esta hora Radio Chilena del Maule a través del 90.9 FM por el 1090 AM y en la señal de Molina a través del 92.1. Estamos en el programa Caminos de Esperanza de esta edición 23 de marzo del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar de dos importantes proyectos que está ejecutando la Fundación Crate a través del área de desarrollo sustentable. Es por eso que está conmigo, acompañándome para tener una grata conversación, Paola Cáceres, socióloga y quien coordina los proyectos FPA y Cuaresma. Paola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Un honor tenerte acá y conversar sobre estos importantísimos proyectos. Primero vamos a partir hablando sobre, voy a decir el nombre para que la gente lo comprenda. El proyecto se titula En comunidad hacemos frente al cambio climático consolidando prácticas sustentables, agua, suelo, bosque. Este es conocido como el FPA. Paola, ¿de qué se trata este proyecto? Para tratar de no hablar en siglas, FPA significa Fondo de Protección Ambiental y es financiado por el Ministerio de Medio Ambiente. Para nosotros, los dos proyectos que vamos a presentar ahora tienen mucha relevancia como área de desarrollo sustentable porque en el fondo abordan dos grandes temáticas que, digamos, son trabajadas de muchos años por nuestra área de desarrollo sustentable. La primera temática tiene que ver con el tema medioambiental en comunidades rurales. Como nosotros tenemos una larga experiencia de intervención con los proyectos de agricultura sustentable, gestión de riesgo, banco ganadero, que son las líneas temáticas de nuestra área, estamos como muy orgullosos de habernos adjudicado este proyecto que tiene la característica de ser dentro de los proyectos que, digamos, que da el Fondo de Protección Ambiental para 2017, tiene que ver con los proyectos sostenibles, que en el fondo son más largos y más intensivos que los fondos de protección ambiental, que son generalmente de un año. ¿Y qué es lo que pretenden estos fondos sostenibles? Es continuar con una labor ya realizada en la localidad para, en el fondo, consolidar lo que ya se ha hecho. Entonces nosotros en ese contexto formulamos este proyecto para continuar con el trabajo que se ha desarrollado por el proyecto de agricultura sustentable en la localidad de Lirigüeno de la comuna de Pelarco. ¿Por qué surge la necesidad de realizar este proyecto? Mira, nosotros estamos trabajando en esta localidad que en el fondo es una localidad que representa mucho la realidad del secano, donde observamos grandes vulnerabilidades ambientales. Por ejemplo, se observa una gran escasez hídrica, erosión, en el fondo el avance de la desertificación. Y eso genera bastantes problemas en las familias que viven, que incentivan en el fondo también la migración. Entonces, esa zona, uno puede observar claramente la desertificación. Y que en el fondo, para explicarle un poco a la gente de lo que hablamos de eso, todos sabemos lo que es el desierto, ¿ya? En el fondo, lugares de poca precipitación y con poca vegetación. Y cuando hablamos de desertificación, estamos hablando que en territorios que no tenían esta característica, se vuelven desiertos. ¿Qué quiere decir con esto? Que se pierde la cobertura vegetal, hay erosión. ¿Y por qué sucede? Porque ha habido una sobreexplotación de los suelos. En el secano mucho tiene que ver con las plantaciones de trigo que hubieron en la década ya en el siglo pasado. También con el exceso sobrepastoreo, ¿ya? En otros lados por el abuso de pesticidas. Y en esta zona específicamente, lo que ha agravado mucho también es la tala indiscriminada de la vegetación nativa. Entonces, con el largo de las décadas, se observa que este proceso de desertificación ha avanzado tanto en el secano precordillerano como en el secano costero. Entonces, eso desde el punto de vista ambiental. Pero al final, nosotros observamos que lo ambiental y lo social, así como el concepto de desarrollo sustentable, va todo de la mano. Si tú tienes un ambiente degradado, eso tiene que ver directamente con aumentar la vulnerabilidad social y económica de las familias que ahí habitan.
Tú mencionabas que los beneficiarios de este proyecto son las personas de la localidad de Ligüeno. Sí, Esto es en Pelarco, en provincia de Talca. ¿En esa localidad existen todas estas características tú mencionas? claro, y son muy visibles. Entonces, los que conocen, uno va para allá y se da cuenta que se observan cerros sin vegetación. Hay tal gravedad de la escasez hídrica, es tan grave, que todos los días el municipio debe contemplar camiones aljibe para agua para beber. Entonces, en ese contexto, nosotros llegamos hace varios años y dijimos, si aquí hay familias campesinas que son agricultoras, ganaderas, ¿cómo pueden lograr agricultura si apenas tienen agua para tomar? Entonces ahí se hizo un largo proceso de trabajar agricultura predial, utilizando poca agua y maximizando los recursos, porque si bien el problema es muy serio, hay muchas técnicas que se pueden ocupar para ocupar de la poca agua que hay, aprovecharla de alguna forma y enriquecer el suelo, porque el suelo está muy dañado. Entonces tiene que volver la vida, y eso se hace a través de muchas técnicas en el fondo agroecológicas. Para gestionar este proyecto, ¿la gente se acerca a ustedes? ¿La gente se acerca, no sé, al municipio? ¿O ustedes mismos van al sector, ya lo conocían y ahí identifican el problema? Claro, como te contaba al principio, esto está dentro de lo que se denomina proyectos sostenibles para continuar una labor. Nosotros a mediados del año pasado, 2016, se concluyó con el proyecto de agricultura sustentable que trabajó como 3-4 años allá. Entonces, digamos, nos llegó como anillo al dedo este fondo, porque queda mucho por hacer, como los procesos de recuperación ambiental son lentos. Entonces, por más que tú hagas cosas, tienes que continuar haciéndolas para provocar los cambios que es necesario. Y en este proyecto vamos a abordar todas las temáticas que trabajamos previamente, como aprovechar el agua, cosechar agua lluvia, incorporar material vegetal al suelo. Y además, en este proyecto vamos a trabajar con educación ambiental con los niños de la localidad. Qué bueno. Entonces, en ese sentido, se va a ampliar lo que hacíamos a toda la localidad de Ligüeno, porque Ligüeno se divide en varios sectores. Entonces, además de hacer una educación ambiental a los niños, partimos como los niños como promotores de su medio ambiente, incluir a las otras juntas de vecinos, a todas, en el fondo, la localidad completa, hacer la parte en el fondo, de que ellos incorporen, que ellos pueden hacer práctica para mejorar su entorno. Y va muy de la mano en este sentido, además del tema del agua, a volver a reforestar con nativos, que en el fondo es lo que hay que hacer, en el fondo, para sembrar para un futuro mejor en esa localidad. Hagamos un paréntesis, y mucha gente regularmente se cuestiona y no sabe qué es árbol nativo. Ya, para que tú lo describas y aclares esta duda. Sí, bueno, hay como una distinción entre plantación y bosque, que es como el concepto más claro. La plantación es lo exótico, los pinos, los eucaliptos y otras que son, digamos, las más conocidas. Y el árbol nativo es el árbol, en el fondo, que es propio del lugar, que es endógeno, ¿ya? Entonces, estos árboles tienen muchas características que ayudan al medio ambiente. O sea, número uno, están acostumbrados a la escasez hídrica, protegen el suelo, también sirven para el tema de las abejas por la floración, los árboles nativos permiten que convivan también con ganadería, ¿ya? Entonces tiene muchas ventajas, y además también son reservorios de agua. Es súper importante la relación entre el árbol nativo y el agua, tiene una estrecha relación. Digamos, como tienen un proceso de crecimiento más lento, no son tan violentos con el tema del agua como el pino y el eucalipto. Claro, mi pregunta iba a eso mismo, porque regularmente, y en estas generaciones, ya están acostumbrados a ver mucho pino, a ver mucho eucalipto, y pueden relacionarlo con ser algo natural. Claro. Entonces, por lo mismo, salía mi pregunta. Con respecto a esto, yo sé que tú ya mencionaste ciertos puntos, pero yo quería saber cuál es el objetivo o los objetivos que tienen ustedes al realizar este proyecto en esta localidad. Sí, bueno, el objetivo general tiene que ver con detener la desertificación en este lugar, como aparece, digamos, en el nombre del proyecto. Pero el tema es que acá queremos hacerlo en comunidad. ¿Y qué significa eso? Que todas las acciones están centradas en que esta idea de conservación medioambiental tenga derecha relación con que la gente se apropie de esto. Y en el fondo, que no sea como algo como que pasando al proyecto todo pase. Y revertir un poco esta situación de que no se puede hacer nada. Entonces, por eso es súper importante
dentro de los objetivos está la difusión de este proyecto a nivel interno, digamos, de la localidad, a nivel externo, hacer práctica para recuperar el tema de agua. Nosotros, con respecto al agua, se van a hacer 2 acciones. Se van a instalar acumuladores para cosechar agua y lluvia en 3 lugares estratégicos, en 2 sedes sociales y en la escuela. ¿Ya? Y además se van a revertir, nosotros en el proyecto de agricultura sustentable hicimos acumuladores en el piso, en el suelo. Entonces ahora los vamos a revertir con una nueva tela, en el fondo, que hace que el agua dure más tiempo. Se va a, digamos, mejorar lo que se había hecho antes. Y también es súper importante el tema de educación ambiental. Se va a construir un modelo, en el fondo, un plan de educación ambiental que tiene que ver con material didáctico y en el fondo que todo esto que estamos trabajando quede como incorporado en el plan educativo del colegio. Entonces, para eso estamos vinculados con la profesora del colegio y le parece excelente la idea de cómo generar un proceso educativo en torno a este tema. Eso a más grandes rasgos. ¿Ustedes ya comenzaron a ejecutar este proyecto? Sí, estamos comenzando, estamos como, digamos, en los primeros pasos. Lo otro que no nombré de los objetivos también, que es súper importante, el tema de la reforestación. Entonces vamos a trabajar agricultura sustentable en módulos de autoconsumo en el colegio, vamos a cosechar agua y lluvia, vamos a recuperar acumuladores y vamos a reforestar, junto con un plan de educación ambiental. Eso es como a grandes rasgos, pero siempre desde la mirada de la comunidad. Que quede este conocimiento en la comunidad. Ya, tú me confirmabas que ya habían comenzado a ejecutar este proyecto. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente frente a estas cosas que ustedes le han mostrado? Sí, mira, no vamos a ese nivel de hacer actividades con la gente, estamos como en el proceso de instalación del proyecto. Entonces ahora luego vamos a partir con el inicio formal. Entonces, digamos, lo que se ha hecho ha sido como más de instalación de la idea y conversado con ciertas personas clave de la localidad. ¿Y cómo ha reaccionado la gente frente a la propuesta? Están muy contentos porque están tan abrumados por el tema ambiental que digamos, todo lo que permita mejorar la situación desde una perspectiva sustentable, porque, digamos, lo que es importante de estos temas es que esto no es como una opción, la sustentabilidad o ya trabajar estos temas medioambientales ya no es como una bola hippie como unos años atrás. No, esto tiene que ver con que no hay otro camino. Y eso es súper importante entenderlo. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente con el deterioro, si no intentamos revertir lo que ya hemos hecho, vamos a dejar las localidades sin gente. Así de simple. O sea, no hay otro camino que trabajar en esta línea. Entonces, la gente eso lo siente. O sea, ya no es como un discurso de ciertos grupos, una bola. No hay otro camino. Y la gente lo sabe y lo entiende. Entonces está como... Cuando un problema ambiental llega a tu vida cotidiana, no es como, por ejemplo, te dicen, cuida el agua y tú tienes agua abundante en tu casa y tú vas a regar y abres la llave y hay agua. Uno lo ve como ideológico, ¿cachai? Como por conciencia. Pero tú, cuando abres la llave y no hay agua, y cuando tú tienes tu invernadero y tienes lechugas y tienes tu huerto y no tienes para regar, es un problema absolutamente cotidiano, por lo tanto pasa a movilizar las acciones. Y que pasa por un tema de realidad. Mucha gente que no vive eso, Exacto. Lo desconoce y lo relaciona con lo que decías tú, la bola hippie, comillas. Sí, exacto. Entonces hay que vivir la experiencia para poder conocerla. Entonces, en ese contexto también, cuando nosotros en lugares que están muy erosionados los suelos, tú además le metes químicos. Claro. O sea, si ya de lo poco que hay, ya lo vas matando. Entonces, por eso, al final, todo en el fondo este tema de la sustentabilidad es una necesidad, no es una opción. Tú mencionabas el tema de los acumuladores de agua. Sí. Hace unos días atrás también en la fundación lo conversábamos por la experiencia que se realizó en Huelón. Uh-huh. ¿Nos podrías contar un poco más en detalle de qué se trata este tipo de acumuladores? Bueno, digamos, la misma experiencia de Huelón nace un poco también de la experiencia del proyecto de agricultura sustentable, que en el fondo era necesario buscar alternativas para acumular el agua que a veces había en las vertientes y que se derrochaba, o ocupar el tema de aprovechar el agua de la lluvia.
el tema que se planteó era hacer acumuladores en el suelo. Entonces, ¿cómo se fue trabajando? Como nosotros siempre trabajamos con el enfoque comunitario, nosotros no somos la idea de llegar, hacer las cosas, dejar todo instalado y listo. Vamos al ritmo de la comunidad, porque si no lo hacemos así, la gente no se siente dueña de los acumuladores. Entonces, se hace un acumulador en la tierra y nosotros lo revestíamos con, digamos, un plástico. Y después, para mejorar ese acumulador, para que el agua en el fondo resista por mucho tiempo, se mejoró con utilizar la geomembrana. La geomembrana se ocupa mucho en la agroindustria, que acumulan agua. Por ejemplo, uno ve un huerto de manzano y tienen el acumulador. Entonces, la idea es cómo llevar esa tecnología a estas localidades. Y en ese contexto nace el tema de Huelón, que por primera vez en una alianza entre el municipio, Crate, Cáritas y la propia gente que aportó como el 30%. Municipio de Curepto. Sí, municipio de Curepto, Crate, Cáritas y la propia gente que aportó el 30% de eso, hicieron este acumulador que está con geomembrana y que con ese material hace que en el fondo dure el agua por mucho tiempo. Además está protegido con un techo, entonces genera que ese acumulador sea sustentable en el tiempo. ¿Cuál es la capacidad de este acumulador? El acumulador es para 184.000 litros, el que está en Huelón. Perfecto. Sí. Este proyecto, con el que estaba conversando el FPA, comenzó en enero y tiene como fecha de término el 15 de agosto del 2018. Sí. Muy largo. Sí. ¿Cómo se van a desarrollar las actividades durante todo este periodo? Mira, nosotros yo creo que vamos a comenzar ya intensivamente desde abril, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es trabajar con la infraestructura para el agua, porque tenemos que tener en el fondo los acumuladores y todo para ya tener agua cosechada ya a final de año, para empezar a ocupar en septiembre. Entonces van a estar instalados estos módulos que van además, de ahí van a derivar riegos tecnificados, tanto para pequeños huertos de autoconsumo en el colegio y para regar los árboles nativos que vamos a plantar. Entonces, de forma experimental también queremos hacer un vivero de árboles nativos en el colegio, para que los niños se vayan familiarizando cómo es el proceso desde plantar el arbolito o desde hacer el arbolito hasta ya mantenerlo y después poder trasplantarlo. Paralelo a eso van a venir los talleres de capacitación, donde se van a trabajar todas las técnicas con la gente. Y además después se van a mejorar los acumuladores que ya están, que hay que reparar, y el proceso de talleres y educación va a continuar permanente hasta 2018. Eso más que nada, junto con hacer tareas de difusión y elaborar material educativo tanto para los niños como para los adultos. Porque cuando uno interviene en localidades rurales, el tema no es teórico, no es de entregar un manual para que lo lea. Es todo muy práctico. Entonces, eso va a ser fuerte durante todo el proceso del proyecto. ¿Y cuál va a ser el punto culmine de este proyecto? ¿Con qué se va a terminar? Nosotros queremos hacer un seminario en Pelarco, en donde las familias, como otros actores de la localidad y regionales, podamos debatir en el fondo sobre cómo se combate la desertificación en localidades rurales. Entonces, para nosotros es muy importante ese espacio de poder, como en el fondo, contar la experiencia del proyecto y además sensibilizar a actores regionales sobre la necesidad de tener intervenciones como este tipo. Porque nosotros observamos de pronto que el excesivo asistencialismo con que se interviene hace que la gente no tome como las prácticas y sea siempre como dependiente del municipio. Entonces aquí nosotros estamos innovando, en donde la comunidad hace cosas por mejorar su medio ambiente. Y se empodere. Claro, entonces yo creo que ese es un poco lo que tenemos que hacer y de empezar un poco a cambiar el chip de tener mira a largo plazo, porque continuamente las acciones que se hacen siempre son como a corto y mediano plazo. Y para en el fondo recuperar el medio ambiente, aquí estamos recién empezando, o sea, tenemos décadas de deterioro, entonces vamos a necesitar más décadas para la recuperación. Cambiando de tema, otro de los proyectos, y que también se los mencionaba en un comienzo, está titulado Cultivando y transmitiendo salud en comunidad, los adultos, adultas mayores, en el campo vivimos mejor.
Hablemos sobre esto. ¿De qué se trata este proyecto de Cuaresma, cierto? Sí. Este proyecto lo financia Cuaresma Fraternidad, para que la gente entienda la plata que usted da a las cajitas de Cuaresma Fraternidad se reúne todos los años, y esa plata que se reúne financia distintos proyectos a través de todo el país. Entonces yo lo digo porque las personas que no toman en cuenta un poco las cajitas, digamos, que están en todas las parroquias, es muy importante esa donación, porque los años anteriores, por 3 años, con ese dinero reunido, se trabajó con apoyo a proyectos de infancia. Y ahora van a venir 3 años que se va a trabajar con los adultos mayores. Y nosotros, como Desarrollo Sustentable, que intervenimos zonas rurales, estamos como muy sensibles al tema de la realidad de los adultos mayores rurales. Muchos saben que debido a todas las consecuencias de la modernidad y del deterioro medioambiental, la gente ha emigrado de los lugares rurales. Entonces, cuando uno va al campo, ¿qué ve? Generalmente ve adultos mayores o ciertos adultos que los acompañan. Entonces, nosotros vemos muchas potencialidades en estos adultos mayores, que generalmente son mirados así como un poco menospreciados, en el fondo, Claro. como la figura del viejito de campo. De hecho, cuando nosotros conversamos con ellos, les preguntamos, no sé, pues, don Juan, usted cuando va al pueblo, ¿cómo siente que nos tratan? Y la gente se queda pensando, y algunos dicen, nos miran como carne de cogote, dicen. Y es un dicho campesino que en el fondo quiere decir que los menosprecian de alguna forma, tanto por el tema de la edad como por el tema educacional. Y nosotros tenemos una mirada totalmente contraria. Con todo lo que está pasando en el planeta, las personas que sepan cultivar la tierra, que sepan leer los signos de la naturaleza, que sepan cultivar, es la gente que se necesita al futuro. Y en estos minutos son los adultos mayores rurales los que poseen este conocimiento. Entonces, frente a esta situación, nos vemos como obligados a plantear este tipo de proyectos que aportan tanto, bueno, eso es como la parte, digamos, de potencialidad. Pero los viejitos en el campo hoy en día tienen, como todo por la edad, tienen problemas de salud. Entonces, la idea de este proyecto es generar conocimiento práctico para que ellos generen el autocuidado de salud física y mental. Como están lejanos además de los centros de salud, queremos trabajar con ellos técnicas y prácticas de autocuidado, tanto en lo físico, que tiene que ver con la alimentación, con la medicación, con los signos del cuerpo, con tratar las enfermedades crónicas. Todos estos temas, en el fondo, trabajarlos para que ellos tomen un rol activo en cuidarse, número 1. Y número 2 también, como ellos generalmente son agricultores, propio de la edad, uno tiene problemas físicos, que no se puede agachar y todo eso. Que se puede agachar. Entonces la idea es que ellos aprendan también a cultivar de forma más cómoda y ocupando mejor el agua. Entonces la idea es que ellos sigan cultivando, pero con técnicas más modernas que le permitan que no sea tan sacrificado. Y además de eso, queremos aportar a que ellos exista como una especie de revalorización social, que ellos de alguna forma comprendan que ellos son dueños de una sabiduría y de un conocimiento que es muy valioso. Entonces, en este proyecto de Cuaresma Fraternidad, vamos a hacer que ellos tomen esta idea y que ellos hagan clases de lo que saben a los niños de los colegios de la localidad. Bueno. Y esto va a ocurrir en Huelón, en la localidad de Curepto, y también en Liguano Tres Pinos. Entonces, esto es como un acto, como un signo, en el fondo un signo que demuestra que ellos tienen mucho que entregar. Y cuando uno les va a contar que vamos a trabajar en este proyecto, se sienten súper contentos porque se sienten acompañados, y es muy importante aportar a que ellos se sientan revalorizados, porque ya envejecer en nuestra cultura ya no es tan bueno, pero además estar en el campo, donde la familia ya se fue, tiene una connotación distinta, que hay que seguirla trabajando. O sea, digamos que tiene sus aspectos de potencialidad también, o sea, no es todo tan malo, pero hay que trabajar en los aspectos que se pueden mejorar, como el tema del autocuidado físico y mental. Perfecto. Estamos hablando sobre los proyectos que ejecuta el área de desarrollo sustentable de Fundación Cráte en la provincia en la región del Maule en general. Este es el proyecto FPA y el proyecto de Cuaresma. Son las 11:29 y nos vamos a ir a una pausa comercial y después seguimos interiorizando un poco más sobre este relevante tema.
todo el día, ella te hace compañía. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. Continuamos en el programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Nos estás escuchando a través del 90.9 FM, del 1090 AM y del 92.1 en Molina. Pero también tenemos señal online, así que recuerda. Estábamos hablando sobre el proyecto Cultivando y Transmitiendo Salud en Comunidad los Adultos Mayores en el Campo Vivimos Mejor. Un proyecto que tiene relación con el tema de la cuaresma, el cual comenzó a ser ejecutado durante este mes de marzo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y que finalizaría en el mes de diciembre. Sí. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este proyecto? Los objetivos que tiene este proyecto, como hablábamos recién, un poco es generar como un envejecimiento activo de los adultos mayores, pero el enfoque distinto acá es que también se trabaja sobre las potencialidades de los adultos mayores, porque ellos ya tienen mucho conocimiento con respecto al tema de salud, digamos, por el tema de que generan alimentación, suelen ser muy activos. Es difícil que a los adultos mayores tú los vayas a pillar sentados, a no ser que tenga una enfermedad muy grave, pero es necesario fortalecer su autocuidado. Entonces, para eso tenemos como como tres objetivos específicos. Primero, promover técnicas de autocuidado físico y mental. Entonces, para eso vamos a hacer talleres prácticos con una técnico en enfermería para promover este autocuidado. En el fondo, que ellos sean activos en su salud. Alimentación, higiene, en el fondo, como leer su cuerpo. En el fondo, no esperar a que estén con un signo muy grave. Claro. Entonces, como anticiparse un poco a los problemas de salud mayores. Y salud mental, porque es súper importante también el tema de la salud mental, porque el tema de la soledad es importante en todo, digamos, como proceso de vida en los adultos mayores. Pero especialmente en los adultos mayores rurales, porque la familia ha migrado. Entonces, en este sentido, si ya no tiene familia, hijos, nietos, cobra un rol más relevante en la comunidad. Entonces, por eso queremos fortalecer también el tema de la comunidad como parte de la salud mental de los adultos mayores, que también un enfoque bastante innovador, porque era como nosotros, bueno, a modo personal, siento que hay un tratamiento de los adultos mayores como si fueran beneficiarios y como si fueran gente inactiva, que no tiene como una postura frente a las cosas. Y se les ve como un ciudadano de segunda pasivo, o tercera clase. Claro, pero además que no tiene opinión sobre las cosas, que no evalúa, que no puede proponer. Y de ese contexto vemos que las intervenciones que son con los adultos mayores rurales son iguales en la ciudad que en el campo. Entonces, ahí ya hay un error. Claro. No se parte de la riqueza cultural, no se valora la riqueza cultural de las zonas rurales. Entonces, de ese punto de vista, la comunidad cumple un rol activo en el tema de la salud mental y también como agente de desarrollo. La idea es que también los adultos mayores se crean su cuento y ellos sean capaces de proponer cosas. O sea, si vienen por ejemplo, a ofrecerle un curso de no sé, de repostería, que ellas digan, no, nosotros no necesitamos un curso de repostería. Nosotros necesitamos mejorar el uso del agua porque tenemos poca agua. Entonces, transformarlo un poco en sujeto de derecho, que es como que el enfoque totalmente contrario a cómo se ven ahora. Suelen ser los adultos mayores rurales un poco como pasivos, como que no intervienen en las reuniones ni nada, tiene que ver con un tema de educación, de autoestima, y también han sido tratados así durante muchos años. Pero nosotros sabemos que podemos contribuir un poco a eso. Y eso también tiene que ver con fortalecer su autoestima. En la medida que ellos sientan que son un aporte a la sociedad,
también se pueden transformar en sujeto de derecho. Entonces, obviamente, humildemente con esta iniciativa queremos contribuir un poco a eso. Entonces, por un lado está el autocuidado, salud físico-mental. Vamos a trabajar el tema agrícola con ellos, trabajando el tema de mejorar sus cultivos, y en el fondo que diversifiquen más lo que tienen, porque ellos todos tienen sus huertos, pero que tengan más variedad y durante todo el año, y que aprendan a ocupar mejor el agua. Que cultiven de forma más cómoda también por el tema de las lesiones, el típico dolor de cintura que sienten. Y por otro lado, vamos a aportar a esta revalorización social al hacer encuentros porque este proyecto se va a ejecutar en Ligüeno y en Huelón, a que estos grupos se encuentren, que intercambien semilla y conocimiento, que se valoren como agentes en el fondo también de agentes de desarrollo, y también que ellos transmitan ese conocimiento a los niños de sus localidades. Entonces, más o menos de eso se trata este proyecto. ¿Cuáles son las actividades durante todo este proceso que contempla la realización de este proyecto? Vamos a partir con talleres con la técnica en enfermería, que tiene que ver con el autocuidado, que se divide en 3 temas: autocuidado físico, autocuidado mental y autocuidado de seguridad en el hogar, porque en el fondo hay que evitar caídas. Entonces vamos a hacer diagnóstico grupal y también diagnóstico individual, en el fondo para hacer sugerencias. Los factores de riesgo están en los hogares también, entonces es difícil que los vean, el tema del fuego, etcétera. Vamos a hacer talleres en el tema agrícola, que con los temas que he mencionado, que aprendan a cultivar como de forma más amigable con su etapa, digamos, y también vamos a hacer actividades de encuentro con el otro grupo de adultos mayores, y este proceso de vinculación entre ellos y el colegio. Entonces, eso más o menos, de eso son las grandes actividades del proyecto. Perfecto. Ya estamos terminando el programa del día de hoy, así que agradecemos que hayas venido y contado sobre estas 2 nuevas experiencias que está ejecutando el área de desarrollo sustentable de Fundación Crate. Muchas gracias, Paula. Ya, de nada, un placer estar acá y decirle a las personas en el fondo que estas 2 grandes temáticas, el tema ambiental, es muy importante, y también que empecemos a pensar un poco en el valor y en todo lo que nos han aportado los adultos mayores rurales al desarrollo de nuestra región. Eso. Ok, muchas gracias. Agradecemos a todos quienes nos escucharon el día de hoy y los espero a que sintonicen el 90.9 FM, el 1090 AM o el 92.1 en Molina la próxima semana para seguir abordando importantes temáticas sociales que tienen que ver con Fundación Crate. Adiós y muchas gracias. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.